Voltea con la persona que está ahí a tu lado y dile: qué bueno que estás aquí. Vamos, dile: qué bueno que viniste hoy, qué bueno que estás aquí. Dile: ponte el cinturón de seguridad esta tarde. Vamos con todo. Estoy muy emocionado. Yo no sé si tú te habías dado cuenta, pero ya es marzo. ¿Sí? O te despertaste hoy y dijiste: ay, todavía es Navidad. Parece que la semana pasada fue Navidad apenas, ¿no es cierto? Año nuevo. Y de un de repente, pum, ya estamos en marzo. Y de un de repente ya vamos a estar en unas 6, 7 semanas. Vamos a estar celebrando la muerte y la resurrección de Jesús. Es un suceso histórico. Di conmigo: histórico. Esto no es una fábula, esto no es un mito, esto no es una leyenda. Esto es un suceso histórico. ¿Qué quiere decir eso? Al menos a mí, qué bueno que no hay muchos jóvenes ahorita aquí, porque me van a criticar. Pero cuando yo estaba en la escuela, a mí me enseñaban en la clase de historia que había un antes y un después de Cristo. ¿Cierto o no es cierto? Nadie más en la historia de la humanidad ha tenido tanto impacto en nuestro mundo, en la humanidad, como para ponerlo como parte de la historia y decir: hay un antes y hay un después de Cristo. Pero así debe ser en nuestra vida también. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que haber un antes y tiene que haber un después de Cristo. ¿Por qué no cierras tus ojos y oramos por un momento? Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias por esta hermosa congregación que se reúne aquí en El Niño, junto a miles y miles de iglesias alrededor de todo el mundo que proclaman tu verdad, que proclaman tu evangelio. Hoy nos reunimos nosotros aquí a aprender de ti, a compartir de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Voltea ahí con la persona que está a tu lado y dile: ¿estás listo? ¿Por qué te digo todo esto? ¿Por qué te pongo este contexto? Estamos a 7 semanas de celebrar la Pascua. Pero no podemos llegar a la Pascua sin saber y sin entender quién es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces estamos preocupados por tantas otras cosas y por las próximas semanas vamos a definir para nosotros como iglesia, pero tú personalmente vas a poder decir: Jesús es, y tú vas a agregarle lo que Jesús es para ti. Para muchas personas pueden decir: Jesús es tu sanador, Jesús es tu salvador, Jesús es tu redentor, Jesús es tu fortaleza, Jesús es tu refugio, Jesús es tu socorro, Jesús. Pero tenemos que cambiar, ojo, tenemos que cambiar. Tengo que decir: Jesús es mi salvador, Jesús es mi refugio, Jesús es mi socorro, Jesús es mi estandarte. Porque una cosa es saberlo, pero otra cosa es vivirlo. ¿Cuántos dicen amén? Y conoces a mucha gente, estoy seguro que conoces a tanta gente que puede recitarte la Biblia al derecho y al revés, y puede decirte todo, pero todo está aquí arriba y la palabra tiene que bajar al corazón también y hacer una transformación. ¿Cuántos dicen amén? Por las próximas semanas vamos a estar viendo Jesús es. Y yo te hago esta pregunta desde el día de hoy, va a ser la pregunta recurrente durante las próximas semanas: ¿quién es Jesús para ti? Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? En este momento de tu vida, ¿quién es Jesús para ti? Me encanta el libro de Lucas. El libro de Lucas tiene una manera muy diferente de contarnos la historia de Jesús. ¿Por qué? Lucas, y lo he dicho muchas veces aquí, pero Lucas es contratado por alguien, por Teófilo, para que vaya y haga una investigación exhaustiva. Lucas era un doctor, y que haga una investigación exhaustiva de todo esto que se está diciendo de Jesús. Y entonces el libro de Lucas comienza con el nacimiento de Jesús. Jesús nació de una virgen. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nació sin pecado. ¿Cuántos dicen amén? Vivió una vida
perfecta y no tenemos mucha información en los primeros años. Pero en este capítulo 4 de Lucas, y vete yendo a Lucas 4, podemos ver, y quiero decirte algo, tenemos la idea, nuestros hermanos alemanes que fueron de los primeros que tradujeron la Biblia, tuvieron a bien el poner como traducción que José era carpintero. Y nosotros tenemos la idea de que Jesús era carpintero. La traducción real es constructor. Di conmigo, constructor. Entonces José, el papá terrenal de Jesús, era un constructor. Y pudo haber sido carpintero también, pero la palabra era constructor. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Jesús creció ayudándole a su papá a construir. En el barrio, en la colonia, en el lugar en donde estaban, Jesús era conocido como el hijo de José el carpintero, hijo de José el constructor. ¿Estás conmigo? ¿Cómo te conocen a ti en tu barrio? Santo Cordero, no me contestes, ¿Cómo te conocen a ti en tu barrio? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te conocen a ti en tu barrio? ¿Por qué te digo esto? Quiero ponerte en contexto qué está pasando. A la edad como de 30 años, Jesús va y es bautizado por su primo Juan el Bautista. Di conmigo, Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba predicando y estaba bautizando para el perdón de pecados. Y entonces él dice: pero atrás de mí viene alguien que no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. No soy digno ni siquiera de desatar, no soy digno ni siquiera de estar en su presencia. Y estaba hablando de Jesús. Pero Jesús dice: no, me tienes que bautizar. Lo bautiza y en ese momento, por primera vez en la historia de la humanidad, están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el mismo lugar, en el mismo momento. Se abre el cielo, se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después se mira descender al Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Y tienes a Jesús en ese momento, y ahí está la Trinidad, Pero ¿por qué te digo todo esto? Automáticamente termina esa escena y como un torbellino, como algo súper rápido, Jesús es llevado al desierto. Jesús es llevado al desierto. ¿Estás conmigo? Y Jesús es llevado al desierto, ¿para qué? Para ser tentado por Satanás. Tú puedes leerlo todo esto y me encanta predicar, pero no voy a predicar esa ahorita, ¿ok? Es una de mis historias favoritas. Pero cuando Jesús sale y vence a Satanás en cuestión de las tentaciones y en cuestión de las cosas humanas, comienza el ministerio de Jesús. Y Jesús empieza y pasa por Galilea, pasa por Capernaum y empieza a contar y empieza a hablar. Empieza a contar la historia. Pero siempre tienes que comenzar en casa. Siempre tienes que comenzar en casa. ¿Cómo conocían a Jesús en Nazaret? Como el hijo del constructor, el hijo del carpintero. Y ahí es donde entramos a nuestra historia. Jesús ya pasó por algunas ciudades, por algunos lugares, ya contó parte de la historia, pero él necesita llegar a Nazaret, de donde él es, y empezar de ahí y comenzar ahí su ministerio. Muchos conocemos la historia, ¿no? No termina muy bien porque en 6 semanas lo van a estar crucificando. Cuando lo ves en la Biblia, son alrededor de 3 años que él estuvo en el ministerio. Pero déjame decirte algo. Vamos a Lucas 4, versículo 16, y me apoyas ahí con tu Biblia. Y mira lo que dice: vino a Nazaret, donde se había criado. Ya con eso ya todo lo que te dije tiene sentido, ¿no es cierto? Ahí se había criado, ahí lo conocían. ¿Y qué dice después? Y en el día de reposo entró a la sinagoga. Vamos, quiero que leas esta parte conmigo. En el día de reposo entró a la sinagoga,
conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué está ocurriendo aquí? Quiero que voltees con la persona que está ahí a tu lado y le digas: si Jesús iba a la iglesia cada semana, ¿quién te crees tú? ¿No se animaron a decirle, ah? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, iba a la iglesia cada semana, ¿qué pensamos nosotros? Hasta en eso Jesús nos pone el ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué estoy tratándote de decir? Como era su costumbre. Imagínate, él estaba sentado ahí cada día de reposo, escuchando lo que las personas estaban enseñando. Y de vez en vez llegaba alguien más. Y de vez en vez llegaba alguien de otra ciudad o alguien de otro lugar y le permitían que leyera. Pero, ojo, él ya había sido bautizado. Él ya había sido ungido por el Espíritu Santo, si lo puedes ver de esta manera, y ahorita vamos a verlo. Y ya había pasado por el desierto. Muchas veces nosotros queremos empezar el ministerio o llegar a la tierra prometida o disfrutar sin pasar por el desierto. Y déjame decirte algo, yo lo miro con el pueblo de Israel, yo lo miro con la vida de Jesús y con muchas otras historias que están en la Biblia, que para poder llegar a disfrutar algo, primero tienes que pasar por el desierto. El desierto te enseña a depender de Dios. El desierto te enseña a que no tienes ninguna otra opción más que voltear para arriba. Pero llegamos a este punto. Se levantó a leer. Mira el versículo 17. Y le dio el libro del profeta Isaías. Isaías vivió como 700 años antes que Cristo. Era un profeta que habló tanto y tanto y tanto del Mesías, del Cristo, del Redentor, y lo vamos a ver aquí. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Isaías 61, versículo 1 y 2. ¿Estás conmigo? Y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Qué dice después? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Qué está leyendo Jesús? Estoy seguro que este capítulo se había leído antes. Estoy seguro que habían enseñado sobre este capítulo, pero este sábado era un sábado diferente. Este sábado, aquel que venció a la tentación, aquel que recibió el poder del Espíritu Santo antes que los que estamos aquí. Y los que estaban ahí en ese momento, se para y lee lo que dice Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y no solo eso, sino que va al versículo 19 y dice, léelo conmigo, a predicar el año agradable del Señor. Tú y yo somos muy buenos para juzgar, aunque no digas amén. Pero voy a hablar por mí, soy muy bueno para juzgar. Porque yo leo esta historia y mira lo que dice el versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué sucede después? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínate ese momento. Y la mayoría de nosotros, al menos si piensas un poquito como yo, si yo hubiera estado ahí.
Si yo hubiera estado ahí en esa sinagoga, yo me hubiera levantado y hubiera dicho amén. Pero ellos no tenían toda la información que tenemos nosotros el día de hoy. Lo más probable es que hubiéramos sido de los que rechazaban. Lo más probable es que hubiéramos sido de los que meses, años después estaríamos gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Gracias a Dios que hoy tenemos la información que tenemos y el Espíritu Santo para revelarnos. Hoy tenemos la oportunidad de escoger quién es Jesús para mí. Entonces, Él les dice en pocas palabras lo que acabo de leer. De quien están hablando ahí es de Cristo, es del Mesías, es del Salvador, y aquí estoy, les dice. ¿Tú crees que lo tomaron a bien? Dice que lo sacaron a una parte de la ciudad donde apedreaban a los herejes, pero no le pudieron hacer daño, y Jesús pasó por en medio de ellos. Continuó su ministerio, y de ahí vienen palabras como: nadie es profeta en su propia tierra. Pero ¿qué pasa? Me llama tanto la atención el versículo 18, y es donde quiero concentrarme el día de hoy. El versículo 18 dice que había una misión específica. Fue ungido. Di conmigo, ungido. A través de la historia y en el Antiguo Testamento se ungían a los reyes, se ungían a los sacerdotes. La persona como más importante era ungida, y era una representación, echar ese aceite sobre la cabeza del rey o sobre la cabeza de los sacerdotes. Era esta idea de la presencia de Dios está contigo. Entonces, cuando Él dice estoy ungido, soy ungido, quiere decir la presencia de Dios está conmigo. ¿Estás conmigo todavía? Entonces había una misión específica. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: una misión específica. ¿Por qué es tan importante que tú y yo entendamos cuál era esta misión específica? Lucas 4:18, Isaías 61, 1 y 2 nos dicen exactamente para qué fue ungido, y es lo que me encantaría revisar contigo en esta tarde. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Y entonces me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Jesús es bautizado y el Espíritu Santo viene sobre él. ¿Cuántos dicen amén? Pero por 400 años ha habido silencio. Di conmigo, 400 años de silencio. 400 años de silencio. ¿Qué quiere decir eso? Y a lo mejor tú dices: bueno, pastor, hace 2 semanas estábamos hablando de Daniel. Créeme, todo está conectado. Toda la palabra de Dios está conectada. Pero el día de hoy yo te estoy hablando 400 años antes de que Jesús naciera. Todavía estaba la cautividad de Israel en Babilonia. Y desde ese momento de la liberación de Israel de Babilonia hasta el nacimiento de Jesús son como 432 años, se supone, contando bien la historia. ¿Qué quiere decir esto? 400 años donde no hubo un profeta, donde no hubo una interacción de Dios para con su pueblo otra vez. Y no era porque Dios no quisiera, es porque el pueblo se había portado muy, muy mal. Pero a ti y a mí nos convino ese silencio. ¿Por qué? Porque después no solo fue palabra que se habló, sino fue la palabra y fue el verbo que se hizo carne. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y no solo vimos la gloria de lo que Dios puede decir y hablar, sino vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre. Entonces Él viene y trae salvación, y Él viene y trae vida eterna. ¿Estás conmigo todavía? El ungido en hebreo significa el Mesías, que significa el Salvador. Y en griego es el Cristo,
que significa el Salvador. Isaías predicaba de un Salvador y que vendría a traer libertad al pueblo de Dios. Hablaba de Jesús. Dile al que está a tu lado, hablaba de Jesús. Hablaba de Jesús. Pero estaba ungido ¿para qué? Y tú puedes irme siguiendo con el versículo 18. Pero ungido ¿para qué? Pregúntale al que está a tu lado, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, me llama mucho la atención que dice dar buenas nuevas a los pobres. ¿Puedes repetir esto conmigo? Dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué significa? Son las buenas noticias. El día de hoy solo basta con que saques tu teléfono, solo basta con que prendas la televisión en el canal local, o existen ya canales específicamente que son de puras noticias, ¿no es cierto? ¿Cuántas de esas son buenas noticias? Las buenas noticias en realidad no le importan a nadie. Lo que la gente quiere escuchar son las malas noticias, ¿no es cierto? Aunque no digas amén. Ah, mira, les fue bien aquí. Eso no está. Ay, acá, mira. Y es natural, es parte de lo que somos. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Nuestro Señor Jesús fue ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas, para dar buenas noticias. Las noticias que tú recibiste cuando recibiste al Señor, donde te dijeron: hay esperanza, hay vida, hay salvación. No tienes que seguir viviendo de esta manera. Hay un cambio y hay una transformación disponible para ti. Esas son las buenas noticias. ¿Estás conmigo? Pero muchas veces nosotros confundimos dar buenas nuevas a los pobres. Y muchas veces no nos identificamos con la pobreza, porque a veces nuestros recursos no están donde quisiéramos que estén. O muchas veces nos asociamos con este término de pobreza porque no tengo la libertad financiera que a mí me encantaría tener. Pero no es de las personas de las que está hablando Jesús. A través de los años hemos podido entender que la verdadera pobreza, ¿puedes decir conmigo verdadera pobreza? La verdadera pobreza es no tener a Cristo en tu corazón. Créeme, hemos conocido personas con mucha influencia, hemos conocido personas con mucho dinero, hemos conocido personas que aún con todo eso están vacías, porque lo que les hace falta es una comunión con su Creador. Es esos momentos con Jesús. Son estos momentos donde venimos juntos como iglesia y cantamos y clamamos y desgarramos nuestro corazón delante de Dios. Son esos momentos, son esos momentos. Pero mira, dar buenas nuevas a los pobres. Así que no volvamos a asociarnos con alguien que es pobre. Y aquí está hablando las personas que no conocen a Cristo. La palabra de Dios las describe como pobres de espíritu. Y es esa pobreza la que te lleva al final del día, al final de tu vida, a estar cara a cara con el Creador y decir: ¿aceptaste o no aceptaste? Hay buenas noticias para ti. Aún estás a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Hay buenas noticias que no expiran. ¿Puedes leer esto conmigo? Hay buenas noticias que no expiran. Siguen vigentes hasta el día de hoy. Y esa promesa de parte de Jesús y de parte de Dios. Mira, la primera vez que se miró como una buena nueva o como una buena noticia fue cuando los pastores que estaban afuera de Belén recibieron el mensaje de los ángeles y estaban asustados. Y les dice en Lucas 2, 10 y 11: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy, ¿qué dice? Nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, vamos, léelo conmigo, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor.
Es la primera vez que se mira como buenas noticias. Hay buenas noticias. En este mundo tan quebrado hay buenas noticias. Ahora dile a la persona que está ahí a tu lado, tú tienes que llevar las buenas noticias. Tú eres un embajador del reino y tú llevas las buenas noticias. Pero el primero fue Jesús. Jesús es la buena noticia. Mira lo que dice Efesios. Efesios es un libro tan hermoso. El capítulo 2 es algo bien tremendo y te lo dejo de tarea, léelo. Está muy bonito. Pero estos versículos, Efesios 2 del 4 al 7 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice ahí? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y la misma Biblia, ¿ok? La misma Biblia entre paréntesis te pone ahí, ¿qué te pone? Por gracia sois salvos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: por gracia. Es por gracia. Puede ser muy bueno, al final es por gracia. Puede ser muy malo, al final es por gracia. Y es la gracia de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes ¿qué? Riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Viene a darle buenas nuevas a los pobres y Jesús trae sus riquezas celestiales para ti, disponibles para ti. ¿Qué quiere decir esto? El amor, el gozo y los frutos del Espíritu, la paz, paciencia y los demás ya te lo sabes. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que hay bendiciones, hay promesas, hay palabra. La palabra de Dios no expira, ¿ok? La palabra de Dios no va a llegar a un punto en el que la palabra de Dios ya es obsoleta, no. Mientras nosotros estemos aquí, mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 3, 16 y 17. Léelo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y la palabra clave en este versículo, y por lo que yo estoy seguro que esto no expira, es porque no dice para todos los que creyeron antes, para todos los que ya han creído, dice para todo aquel que cree, aún hasta el día de hoy, aún cuando tú estás escuchando este mensaje. Jesús vino a salvar a todos, pero al final es un regalo que Él está extendiendo y nos toca a nosotros creerlo y recibirlo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos a Jesús porque solos nunca podremos vencer el pecado. ¿Estás de acuerdo con esto? Yo solo no puedo. Y cometemos errores y tomamos decisiones equivocadas y otra vez fallé. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y necesitamos a Jesús. Mira, ungido ¿para qué? Vuelve a preguntarle a la persona que está a tu lado, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Número 2, para sanar corazones quebrantados. ¿Estás conmigo? Para sanar corazones quebrantados. Muchas veces vamos tomando decisiones en nuestras vidas y vamos caminando y vamos tomando decisiones y bueno, terminamos a causa del pecado con nuestro corazón quebrantado, y no con el corazón quebrantado como cuando venimos delante de Dios y nos quebrantamos delante de Él. Quebrantado, realmente quebrado, ¿no es cierto?
¿Por qué? Por relaciones en las que estuvimos, personas con las que compartimos cosas, traiciones. Tú ponle lo que tú quieras y lo que a todos nos ha pasado durante la vida. Y nuestro corazón está quebrado y quebrantado, pero hay una esperanza. Hay una esperanza. ¿Ungido para qué? Para sanar los corazones quebrantados. El pecado quebranta tu corazón, pero Jesús lo restaura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué puedo decirte esto en esta tarde? Mira lo que dice 1 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Jesús no solo quiere cambiar tu mente y tu corazón, te va a dar una mente y un corazón renovado. Y eso es lo que hace, eso es lo que hace Jesús. ¿Ungido para qué? Pregonar libertad a los cautivos. Y si me estás siguiendo ahí en el versículo 18, pregonar libertad a los cautivos. ¿Alguna vez has visto a alguien que está libre pero vive cautivo en realidad? ¿Alguna vez has conocido a alguien que sus decisiones lo han llevado o la han llevado a vivir cautivo de algo o de alguien? Y pareciera que sí están caminando por la calle, pero su espíritu está cautivo. Y eso es lo que hace el pecado. Y a eso es a lo que me refiero cuando no puedes luchar contra el pecado tú solo. Necesitas la obra redentora y restauradora de Jesús en tu vida. Necesitas a Jesús. El pecado te cautiva y no hay manera de pagar si no es por medio de Jesús. Cuando tú estás en Jesús, mira lo que dice Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice? Me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Pero somos muy buenos muchas veces para decir la primera parte del versículo del capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Jesús. No me puedes juzgar. No me puedes juzgar, no me juzgues porque ninguna condenación. Bueno, lee la segunda parte también. Para los que no andan, ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voltea con la persona que está de tu lado y dile, ponte trucha. ¿Estás aquí todavía? ¿Sí? Mira, ¿para qué? Ungido para qué? Dar vista a los ciegos. Dar vista a los ciegos. El pecado nos ciega, pero Jesús restaura nuestra ceguera, tanto moral como espiritual. ¿Estás conmigo? Entonces, ¿qué sucede? ¿Te has encontrado tal vez con alguna persona que te dice, es que yo no veo mal lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Sí o no? Muchas veces he sido yo, ¿no? Y muchas veces has sido tú. Es una realidad, pero Jesús restaura tanto lo moral como lo espiritual. Y yo creo que hasta el día de hoy, Dios a través de Jesús sigue sanando esa ceguera espiritual. Pero te doy un dato curioso para que esta profecía de Isaías 61, 1 y 2, dar vista a los ciegos, todavía fuera más real. Si tú vas e investigas de todos los milagros documentados de Jesús en la Biblia, la ceguera fue la enfermedad que más curó Jesús. Y yo le pido todos los días que me quite la ceguera. Si me quieres ayudar a orar, ora por mí. De acuerdo a su voluntad. No me quita la ceguera, me pongo lentes para poderlos ver. Pero la ceguera es la enfermedad que más curó
Jesús, o al menos más está registrada en la Biblia. ¿Qué te dice eso? De verdad, en lo espiritual, una oración que tú y yo tendríamos que tener día a día es: Dios, abre mis ojos espirituales. Dios, abre mis ojos espirituales. Déjame ver lo que tú ves. Déjame sentir y ver lo que tú ves, porque entonces eso va a quebrar mi corazón por las razones correctas. Mira, ungido, ¿para qué? Poner en libertad a los oprimidos. Mejor tú dices: bueno, es que yo ni lentes necesito, yo veo perfectamente. 20/20, ¿sí es 20/20? Yo nunca he sido como esclavo del pecado en realidad. Yo nunca he sido pobre de espíritu, porque yo conozco la palabra de Dios desde el inicio. Bueno, la palabra de Dios dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, ahí es donde entra Jesús para poner en libertad a los oprimidos, a todos nosotros que estábamos oprimidos por Satanás, por el pecado, que estábamos oprimidos sin esperanza y sin una oportunidad de alcanzar la vida, separados, destinados a vivir separados eternamente. Y eso es la muerte. La muerte es una separación. Pero estábamos destinados a tener una muerte eterna, una separación eterna de nuestro Creador. Sin embargo, Jesús viene a este mundo, vive una vida perfecta, muere una muerte horrible, pero al tercer día tiene una resurrección gloriosa, venciendo al pecado, venciendo a la muerte, y entonces sí, dándote paz para con Dios y entrada para con el Padre. ¿Por qué te digo esto? Afortunadamente, Jesús no vino solo a predicar de libertad o incluso a traer liberación. Escucha esto: Jesús vino a ser la liberación para nosotros. Él no solo vino a hacerlo, sino que Él en su persona llevó nuestro pecado para darnos libertad a ti y a mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Juan 8:36. Juan 8:36 dice esto: así que si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Pero no termina ahí. Y me encanta, uno de mis versículos favoritos es Efesios 3:20. Aquel, está hablando de Dios, aquel que puede hacer muchísimo más abundantemente de lo que nosotros pedimos o esperamos. ¿Ok? Él puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos y esperamos, de acuerdo a su poder que actúa en nosotros. Y dice después de ahí: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero no solo eso, no solo Jesús, no solo vino a darle vista a los ciegos, no solo vino a liberar al cautivo, no solo vino a sanar al quebrantado de corazón, sino que encima de esto todavía Jesús te da más. ¿Cuántos sabían que Jesús siempre te da más? Lucas 4:19 dice: a predicar el año agradable del Señor. ¿Te puedes poner de pie, por favor? ¿Qué significa predicar el año agradable del Señor? Y si tú estudias un poco la cultura judía y las tradiciones que tenían. Platicaba con mi esposa hace unos días y decía: nadie lee Levítico. ¿Alguna vez has leído Levítico todo completo? Muy raro que alguien lea Levítico. ¿Por qué? Porque es la ley. Es pura ley. Es pura ley. Y como pastores tenemos que leerlos. Por eso mis hermanas lo leyeron.
Pero lo que está hablando ahí, está hablando del año del jubileo. Y el año del jubileo significaba que en este año todas las deudas eran canceladas. En este año todos los esclavos eran libres. Todo comenzaba de nuevo, se dejaba descansar la tierra y se comenzaba de nuevo. ¿Qué está diciendo Jesús en este versículo 19? Está diciendo: vengo a cancelar deudas. Vengo a sanar tu corazón. Vengo a que seas libre de la esclavitud. Vengo a darte no solo lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces Él va a la cruz, entrega su vida. Pero 3 días después Él resucita. Y la historia no termina ahí. Hasta el día de hoy yo creo que Él sigue sanando corazones quebrantados. Hasta el día de hoy yo creo que Él sigue dando libertad al oprimido. Hasta el día de hoy yo sigo creyendo que Jesús es Señor y es Salvador. La pregunta es: ¿quién es Jesús para ti? La pregunta es: ¿qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Y cómo vas a responder a eso?